Hola amigo de Logical, ¿cómo estás? El día de hoy aquí tu amigo Luis Trillo acompañándote un poco más en el conocimiento de la química. El día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, ya hemos hablado por ahí de que la química se basa en reacciones, en procesos que ocurren entre unas sustancias para formar a otras. Pero muchas veces no te has tomado en cuenta el hecho de que qué tanto demora este proceso en realizarse. Profe, ¿por qué con algunas sustancias el proceso es más rápido y por qué con otras el proceso es más lento? Otro también, ¿por qué de repente cuando quiero prender de repente una parrilla, preparar algo al carbón, me conviene tenerlo ese carbón de repente en trozos más pequeños y no en trozos más grandes? ¿Qué, profe? ¿Acaso el tamaño influirá en que el proceso se dé o no se dé? El día de hoy, cachimbos, vamos a ver cómo de repente la presencia del tamaño de la sustancia o la presencia de que si la sustancia es pura o no pueden influir en una reacción química y qué tan rápido esta se pueda realizar o no. Chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre cinética química, así que súbete conmigo al bus de la química que hoy tenemos aquí en Logical, cinética química. Muy bien amigos de Logical, entonces vamos a ver la parte concerniente al estudio de la velocidad de las reacciones químicas. Esto es, vamos a hablar de la cinética química, ¿no? Algunos textos le ponen el nombre de cinemática química. Hay que tener en cuenta que decir cinética o cinemática equivale a lo mismo, ¿de acuerdo? Nosotros siempre hemos entendido por cinemática todo lo que tiene que hablar con velocidad. Esto es, cambio de algo a lo largo de intervalo de tiempo. En este caso, la cinética química lo que va a estudiar justamente es la velocidad de una reacción química, pero a su vez va a estudiar los mecanismos que favorecen a la reacción química. Esto es, una reacción se realiza por ciertos procesos, por ciertas pautas. Entonces, esos mecanismos que favorecen al desarrollo de la reacción reciben el nombre o son estudiados por la cinética química. Entonces, la cinética química evalúa la velocidad con la que ocurre una reacción química y los mecanismos que utiliza o que se emplean para que ésta se realice. Entonces, partamos desde el punto básico, el estudio de la velocidad. Como te dije hace ratito, la velocidad viene a ser el cambio de algo a lo largo de un intervalo de tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos de la velocidad rectilínea, esto es el cambio de la posición respecto a un intervalo de tiempo. Cuando hablamos del caudal de un líquido, el cambio o variación de volumen a lo largo de un intervalo de tiempo. Entonces, en este caso, la velocidad de una sustancia, según desde el punto de vista químico, indica el cambio de concentraciones molares durante un intervalo de tiempo. Esto es, cuando un proceso se comienza a dar, obviamente los reactantes se consumen para que los productos vayan aumentando. ¿Eso qué va a provocar? Cambio en el número de moles. En un espacio determinado, esto es, un volumen determinado, estaremos hablando de un cambio de concentración molar. Moles entre volumen, molaridad. Entonces, a la hora de establecer la velocidad de una sustancia, voy a ver que al final va a haber una concentración molar y que al inicio había una concentración molar. Entonces, la diferencia de esas concentraciones molares, el cambio de concentraciones molares durante un intervalo de tiempo, nos estará dando la velocidad de una sustancia. Entonces, velocidad de sustancia resta o diferencia de concentraciones molares final menos inicial respecto a un intervalo de tiempo. Como hemos mencionado, el símbolo corchete, concentración molar, que sabemos que se puede expresar como molar o mol por litro, porque es la división de las moles respecto al volumen, el intervalo de tiempo, que puede ser en segundos o minutos,
y la división de ellos nos genera la velocidad de una sustancia, que puede ser en mol por litro segundo o mol por litro minuto, o en su defecto molar por segundo, molar por minuto. Lo que sí hay que tener en cuenta que la velocidad de una sustancia toma en cuenta el hecho de que los reactantes se consumen y los productos se forman. Signo negativo para los reactantes, signo positivo para los productos. El negativo nos indica el consumo y el positivo nos indica la formación. Entonces, ya sabes, velocidad de una sustancia, variación, cambio de la concentración molar durante un intervalo de tiempo. Ahora bien, cachimbo, si nosotros hacemos una consideración, esto es, tomamos en cuenta solo sustancias gaseosas en un mismo recipiente, a la misma temperatura y en el mismo intervalo de tiempo, ojo, estamos considerando solo gases. 2. El mismo recipiente. Al estar en el mismo recipiente, el proceso ocurre de modo simultáneo y se encuentra a la misma temperatura. Entonces, si sabemos que la concentración molar es moles entre volumen y el volumen permanece constante porque estamos diciendo que se trata del mismo recipiente, entonces la concentración molar será directamente proporcional al número de moles. Si esto es así, que la concentración molar es directamente proporcional al número de moles, y nosotros hemos evaluado que la velocidad de la sustancia guarda una relación directa con el cambio de las concentraciones, entonces estableceremos lo siguiente, que si tenemos la reacción A gaseoso más B gaseoso origina C en estado gaseoso, hemos dicho consideremos sustancias gaseosas con coeficientes respectivos A, B y C, toda ecuación correctamente balanceada, entonces como la concentración depende de las moles y la concentración es directamente proporcional a la velocidad, entonces la velocidad es proporcional al número de moles. Y nosotros recordamos por estequiometría que las moles están asociadas a los coeficientes. Conclusión, establecemos la relación de velocidad de una sustancia. La velocidad de cada sustancia es proporcional a su respectivo coeficiente, debido a la relación directa que hay de la velocidad con la concentración molar y con el número de moles, haciendo estas consideraciones. Entonces, relación de velocidades, relación de coeficientes. Bajo este principio, veamos qué tenemos en este problemita. Dice, si la velocidad con la que se consume el hidrógeno es de 2.4 molar por segundo, determine la velocidad de formación del amoníaco y nos dan la ecuación respectiva. El nitrógeno más hidrógeno genera amoníaco y está previamente balanceada. Entonces, profe, como me hablan de la velocidad de consumo del hidrógeno y me hablan de la formación del amoníaco, estamos hablando de velocidades de sustancias. Entonces, para este proceso, ¿qué tendríamos? Lo siguiente, que la relación de velocidades es proporcional a los coeficientes. O sea, profe, que la velocidad del nitrógeno como la velocidad del hidrógeno como la velocidad del amoníaco es proporcional a sus respectivos coeficientes, como 1, como 3 y como 2. Cada velocidad es proporcional a sus respectivos coeficientes. Y tomando en cuenta en este caso que la velocidad del hidrógeno es 2,4 molar por segundo, entonces podré hallar la velocidad de formación del amoníaco. Entonces, si tomamos como referencia a estas dos relaciones, diríamos por acá lo siguiente. La velocidad del hidrógeno, 2,4 molar por segundo, entre 3 es igual a la velocidad del amoníaco, que la dividiríamos entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque recuerda que es proporcional
a su coeficiente. De acá hacemos un pequeño despeje y la velocidad del amoníaco, la velocidad con la que se forma el amoníaco sería 1,6 molar por segundo, manteniendo las unidades que teníamos para la especie hidrógeno. Entonces, como puedes apreciar, esta velocidad se puede hallar debido a la propiedad en la cual las sustancias mantienen una relación directa con los coeficientes. Entonces, no te olvides, la velocidad de una sustancia, el cambio de concentraciones de la sustancia durante un intervalo de tiempo, y considerando este cambio en forma simultánea y en un recipiente único donde el volumen es constante, hará de que la velocidad guarde una relación directa ¿con quiénes? Con los coeficientes. Esto es debido a que guarda una relación directa con las concentraciones molares. Establecido ello, muchachos, si así tenemos la velocidad de una sustancia, ahora hallemos la velocidad del todo, que es la velocidad de una reacción química.